Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con un súper invitado que ya hemos tenido el honor de tener aquí conmigo. Él es el psicólogo Mario Alberto Vázquez y él es psicólogo en desarrollo y él es parte del Departamento de Educación Especial y él es el encargado estatal del área de autismo. Es un investigador, un capacitador y también asesor. Y forma parte del Programa Nacional de Redes de Padres, que es un programa de la Secretaría de Educación Pública en México, y es autor del libro La atención educativa de los alumnos con trastornos del espectro autista, que de eso vamos a hablar al final, porque ustedes pueden accesar al documento PDF para poder leer este súper libro. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, Lola. Un placer. Un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y el día de hoy vamos a tocar dos aspectos muy importantes del autismo. Conversábamos con Mario antes de comenzar y hablábamos un poquito sobre los mitos que existen sobre el autismo y además de hablar de los mitos, vamos a hablar de algunas herramientas para el manejo de las conductas inadecuadas o conductas difíciles en el autismo. Así que quédense con nosotros, pero vamos a comenzar con los mitos. Mario, sabemos que en América Latina somos principalmente especialistas, no sé por qué, en creernos muchos de estos mitos que nos cuentan por ahí, estos falsos mitos, estas creencias sobre el autismo. Cuéntanos un poquito qué es lo que se dice, aquello que no es verdad, pero que está haciendo mucho ruido en la gente. Así es. Bueno, me gustaría clasificarla en dos para que la audiencia como que organiza la información. Primero, la información falsa en relación a las causas y en un segundo momento sobre la información falsa respecto a la intervención de todo tipo en autismo. Respecto a las causas, Lola, me gustaría comenzar con una que me parece sumamente peligrosa, en verdad, información que puede determinar la calidad de vida futura de las familias y de los niños con autismo. Se trata de tesis y que no son tan nuevas, pero que han adquirido un nuevo impulso sobre que el autismo es más bien una decisión de vida, una decisión personal, que los niños con autismo no es que presenten esta alteración por causas de índole biológica, llamemos neurológicas, genéticas, toxicológicas, no, sino que se refiere estrictamente a una afirmación que consiste en definir que las personas que presentan esta dificultad en el desarrollo, bueno, permanecen sin habla, sin comunicación, sin socialización y con graves dificultades para flexibilizarse porque así lo han decidido. Si no hablan es porque no quieren hacerlo y si no socializan es porque tampoco quieren interactuar con los demás. Eso me parece particularmente peligroso. Y me parece en verdad irresponsable que se difunda, pero Latinoamérica podría estar particularmente propenso a creer este tipo de tesis que, hay que decirlo, son claramente falsas. Mario, sí, y además muy peligrosa esta tesis, que además yo no la había escuchado. Pero bueno, cuéntanos sobre algunos otros mitos que estén por ahí dando vueltas y circulando. Me gustaría agregar nada más que es falso que lo mejor que podamos hacer por ellos es respetar su deseo de permanecer felices en su mundo. Mucho cuidado, papás, profesionales, informémonos bien y no hagamos caso a esta información que no tiene fundamentos. Hay otras, Lola, muy interesantes y que vale la pena decirlo. Primero, quisiera en este momento descalificar algunas otras afirmaciones que rondan mucho en Internet y también de boca en boca en Latinoamérica. Por ejemplo, que la privación afectiva inicial, es decir, que un niño no tenga la recepción de afecto pertinente en cantidad y calidad, produce autismo. Son tesis viejitas, pero que por desgracia a veces tienen en Latinoamérica incluso cabida en universidades. La privación, la falta de afecto por parte de sus padres, familiares o cualquier otro asistente en los primeros 2 años de vida del bebé no causan autismo. La investigación es muy clara y estas tesis fueron realmente descalificadas hace muchas décadas, pero podrían todavía permear a la población en Latinoamérica. Me gustaría que quedara muy claro que eso es falso. Tampoco el abandono de bebés, eso que está relacionado con lo anterior,
La tasa de abandono de bebés en hospicios e incluso en vías públicas en Latinoamérica sigue siendo por desgracia alta, y hay por ahí algunas afirmaciones, algunas personas que insisten en que esto podría ser la causalidad del incremento en el autismo. La verdad es que no, nada está probado al respecto de eso, y más bien se ha probado lo contrario. Es decir, el autismo puede ocurrir en familias sumamente afectuosas y en esos bebés que desde el principio estuvieron arropados por familias como muy cariñosas, muy afectuosas, y no obstante la presencia del autismo ocurre, como sabemos, hacia los 18 meses al inicio y bien entrada a los 36 meses. Entonces esta no es en realidad una causa del autismo. Más aún, Lola, no quisiera exagerar en esto, pero dado la propensión que tenemos en Latinoamérica culturalmente por esoterismos, también me gustaría descalificar otro tipo de afirmaciones, como por ejemplo los traumas fetales. Esa es una afirmación que todavía ronda por ahí en internet y de boca en boca. Ajá. Un bebé que durante la etapa del embarazo la pareja o la madre especialmente haya padecido situaciones emocionalmente críticas no es por ningún motivo la causa del autismo. Y eso a mí me alarma porque en la práctica profesional algunos padres me han preguntado explícitamente si los problemas conyugales o la ansiedad extrema padecida durante el periodo del embarazo es la causa por la cual ahora tienen un hijo con esta condición a la que llamamos trastorno del espectro autista. Y claramente no hay nada al respecto, se ha descalificado desde hace mucho tiempo. Mario, respecto a esto último que estás diciendo, o sea, definitivamente todas las situaciones emocionales que atravesamos las mamás durante el embarazo no son la causa del autismo, definitivamente. Sin embargo, yo tengo un pensamiento de que llega a tener algún tipo de efecto, no en que tenga el autismo, sino que definitivamente el estado emocional de la madre tiene un efecto sobre quizá alguna situación del bebé ya en vida, ¿no? Porque imagínate una madre que ha sido, por ejemplo, abusada, violentada durante el embarazo, ¿no? Que ha padecido traumas. No quiero decir que es causa del autismo porque no lo es. No. Pero yo sí pienso que hay algo que sucede, que puede suceder, no solamente en el niño con autismo, sino en cualquiera de nosotros, ¿no? Muy bien, totalmente. Mira, eso vale la pena decirlo. Es decir, lo que no estamos diciendo aquí es que no tenga influencia. Tiene influencia sobre el desarrollo inicial, al que podríamos llamar un poco psicológico, pero también sobre el biológico. Obviamente las relaciones de la madre con su bebé distan mucho de ser solamente orgánicas. Efectivamente hay una especie de relación afectiva, pero eso no significa que produzca autismo. Ahora sabemos, por ejemplo, que algunas hormonas que tienen una influencia enorme sobre la vida emocional de la mamá y del bebé tienen una especie de permeabilidad placentaria, y que la placenta no es totalmente impermeable a estas hormonas que sí tienen influencia sobre la vida emocional de la mamá y del bebé. En todo caso, efectivamente, la relación afectiva comienza en la etapa prenatal, durante el embarazo entre la mamá y el bebé. Si hay alguna interconexión, incluso digamos química, bioquímica específicamente, la bioquímica emocional que rige la vida de mamá y la del bebé, pero eso para nada nos permite afirmar que es la causa del autismo. Sí hay contacto, no es la causa del autismo. Definitivo. Bueno, perfecto. Gracias, Mario. Hecha la aclaración, vamos a continuar con otros mitos. Sí. Otra bien interesante, todavía está circulando la idea sobre vacunas, que a diferencia, si las vacunas de cualquier tipo, hay muchos de nuestros países en América Latina tienen programas nacionales de vacunación. Esto ha generado más otras tesis de las vacunas como causal de otras muchas dificultades.
e incluso provocado en ciertos sectores una especie de aversión a las campañas nacionales de vacunación como si fuera en realidad la causa de otras enfermedades. Desde hace mucho tiempo, básicamente alrededor de 30 años, los estudios sobre la correlación entre vacunas y autismo fueron muy contundentes. No hay tal correlación y eso vale mucho la pena decirlo en este momento y no alentar para nada en América Latina las actitudes de aversión hacia las vacunas y en última instancia prácticamente negarse a la vacunación infantil por este miedo irracional y no fundado sobre la relación entre vacunas y autismo. No existe. Definitivamente importante volverlo a recalcar y de todos modos yo aprovecho para decirles, por aquí en mi canal de YouTube yo tengo una entrevista que se realizó con el neurólogo Carlos Orellana y él explica en toda la entrevista exactamente el tema de las vacunas, cuáles son las creencias, de dónde vienen, cómo se descartaron y nos da todas las estadísticas sobre qué es lo que está pasando por esta gran cantidad de padres que ahora no quieren vacunar a sus hijos, así que nunca está de más recalcarlo. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, ¿algún otro mito por ahí que ande en el aire, que ande circulando? Sí, cómo no. De las causas, me gustaría terminar solo con las tesis que afirman que los chicos con autismo son niños índigo y cristal. Cuidado con estas categorías, esta es terminología más bien esotérica, derivada un poco de los movimientos New Age, cercanos a la parapsicología, muy extraños, inusuales, no hay fundamentos científicos en ello y suelen confundir a los padres. De hecho, índigo viene precisamente del color azul, cristal, de una especie de transparencia en el aura de los niños y básicamente se les clasifica así a través de la evaluación del aura, ¿no? Y eso es terminología no científica y que me parece en todo caso y en última instancia un poquito riesgosa para las familias que pudieran creer en estas ideas. No son extraterrestres nuestros niños, por raros que parezcan, por peculiares. Esas son las tesis de los niños índigo y cristal. No vienen a reformar este mundo ni tienen esa misión ni debemos de adjudicársela. No es cierto que su falta de reglamentación y de extrañeza sea porque ahora viene una especie de superhumano a renovar este planeta. Estas son tesis no sostenibles. Nuestros chicos con autismo presentan estas dificultades, son siempre de origen orgánico y podemos hacer mucho por ellos, pero no podemos imputarle como esta causalidad, digamos, etérea, esotérica, mística sobre su condición. Merecen intervención, pero no intervención mística, quiero decir en este caso. Claro, y además Lola, además en asumir que son niños índigos, tampoco hay ninguna especie de intervención que se proponga, ¿no? Porque puedes decir, o son índigos y después dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esa información, no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? Efectivamente. Lola, muy rápidamente sobre la intervención, miren, en boga, con mucha cautela, tomémonos en Latinoamérica esta popularización, digamos, de las formas de intervención centradas en animales. Efectivamente hay algo ya de investigación al respecto, pero me parece aquí más que ser falsas, son tesis que tienen que ver con una especie de desproporción en la expectativa que tenemos sobre la intervención en autismo utilizando animales. Caballos, delfines y animales están ciertamente en boga en muchos de nuestros países. La investigación científica seria indica que hay algunos beneficios, pero ninguna de las investigaciones serias indican que es la solución del autismo. Y eso me parece especialmente destacable, sobre todo porque implicaría una cierta cantidad de riesgos económicos para las familias y, por otra parte, emocionales, en el sentido de estar con expectativas que son excesivas de resultados y que al final del día es altamente probable que no tengamos los resultados esperados si partimos de información falsa sobre el uso de animales. Claro, pero es muy importante, Mario, que hagamos la aclaración que tú bien la hiciste al principio. No quiere decir que este tipo de intervención no ayude en nada,
quiere decir que no es una solución, que no es algo que te puedes quedar solamente con eso, ¿no? Es solo una intervención complementaria, lo dices bastante bien. Las expectativas pueden ser altas si nos desproporcionamos, ¿no? La investigación científica dice que tienen algunos beneficios, por ejemplo, en la interacción social cuando se utilizan caballos u otro tipo de equinos, incluso mejoran la actividad motriz de nuestros niños y se ha visto una amplia correlación como por ejemplo en algunas funciones neurovegetativas como el sueño y la alimentación. Es decir, parece que hay muchos beneficios asociados a la intervención intermediada por animales, pero esto no es la solución, debe quedar muy claro y debemos de tener como por lo menos expectativas equilibradas sobre los resultados a obtener. Definitivamente, muy importante hacer esa aclaración, Mario, porque sí, muchas familias preguntan continuamente sobre la equinoterapia, sobre las terapias con delfines, sobre los perros, que claro, los perros estimulan a mucho en la parte social, la ansiedad, pero eso no quiere decir que ya con eso ya es suficiente, no más, ¿no? No Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, vale la advertencia un poquito a las familias. Sí, porque a veces se nos van al extremo las familias y no, hay que entender bien la información. Perfecto, Mario. Bueno, ahorita que ya acabamos de hablar de todo este tema de los mitos, vámonos a las conductas, porque obviamente una de las cosas que lleva a la gente a creer todos estos mitos es la gran dificultad que tienen para manejar las conductas difíciles. Muchas veces se ven en esta desesperación, en este punto de decir, ya no sé qué más hacer, que lo único que me queda es creerme todos los mitos que escucho, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito del manejo de estas conductas difíciles y cómo podemos abordarlas y qué son esas conductas difíciles, Mario. Excelente, Lola. En este segundo tema, sí, yo creo que totalmente tienes razón. Uno lo ve en la práctica profesional, la desesperación de las familias a veces alcanza un punto límite donde la información falsa pudiera realmente tener cabida cuando nos llega a un límite, pues, de la desesperanza y por momentos hasta la desesperación de no saber qué hacer con ciertas conductas. Bueno, este segundo tema, al que podemos llamar conductas inadecuadas y desafiantes, un término que parece muy cercano, inadecuado y desafiante, pero ahorita trataré de aclarar por qué serían conceptos diferentes. Partamos básicamente de una definición muy sencilla de lo que llamamos conductas inadecuadas y desafiantes. Podríamos denominar a estas acciones sobre el medio como comportamientos socialmente desadaptados que disminuyen las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y convivencia de las personas que presentan autismo y que interfieren en su vida familiar, escolar, social. Y por otra parte, pueden poner en riesgo su integridad física o de quienes conviven con ella. Ahorita vamos a intentar clasificar también estas conductas inadecuadas y desafiantes en categorías que nos permitan pensar de manera más organizada para también intervenir de manera más organizada. Si las conductas inadecuadas y desafiantes son en todo caso comportamientos socialmente desadaptados que restan oportunidades de todo tipo a las personas con autismo, bueno, podríamos empezar a organizarlas en algunas clases o grupitos que nos ayuden a pensarlo de manera más organizada. Primero, claramente, agresiones y autoagresiones son de una tasa alta, sobre todo en población menor a 6 años que presentan autismo, también llamada ahora TEA, ¿verdad? Esa es una de las más comunes y entiendo también como de las que más causan alarma entre las familias y entre los profesionales. Golpearse a sí mismo y golpear a los demás o agredir física y verbalmente a los demás siempre se convierte en un desafío a veces no fácil de sobrepasar o de superar. Esa es una primera categoría. Quiero decirles las 6 categorías en las que me parece podemos dividir las conductas inadecuadas y desafiantes, luego las posibles causas que lo explican y luego los recursos que tenemos, estrategias y técnicas para mejorar ese tipo de conductas a las que calificamos de inadecuadas y desafiantes. Primero entonces, agresiones y autoagresiones. Segunda categoría, desatención, aislamiento y ensimismamiento, es decir, estar
relativamente solitario. Tercera, conductas repetitivas, inflexibles, rígidas y que comúnmente derivan en un oposicionismo sistemático, es decir, a no hacer lo que se le pide o se le demanda como contexto social, salir a un lugar, al otro, comer un alimento u otro, etcétera, ¿verdad? Tenemos en este momento pues 3 categorías de conducta inadecuada. Vamos a la cuarta. La denomino conductas destructivas dirigidas al entorno, que implica propiamente el romper objetos, por ejemplo, el dañar la infraestructura, puede ser en el hogar, en la escuela o en algún otro lugar donde se desarrolla el niño, también suelen ser problemas interesantes. Incluso en la escuela, la destrucción de mobiliario y material didáctico suele ser un problema que comúnmente tienen que enfrentar las maestras y que pone casi siempre al borde de la deserción a muchos de nuestros chicos con autismo. Por eso me pareció importante hacerlo notar. La quinta categoría de problemas inadecuadas o el grupo son conductas inapropiadas socialmente, inoportunas o en todo caso inadecuadas. Entonces, inapropiadas, inoportunas, inadecuadas. Interrumpir cuando no es pertinente es común incluso en los jóvenes y adultos con autismo. Esa es una conducta socialmente inoportuna que puede mermar sus posibilidades de socialización y de integración social a largo plazo. Entre muchas otras, meterse en conversaciones, decir impertinencias, revelar información que debería quedarse como privada, terminan haciéndola pública, decir con una ingenua sinceridad, por ejemplo, a las demás personas cosas que que no son socialmente aceptables. Por ejemplo, destacaré algunas que son anecdóticas, pero que me parecen relevantes. Claro. He visto algunos niños y jóvenes con autismo, por ejemplo, decir sensaciones sensoriales que parecieran ser para los demás un acto que debería mantenerse privado. Por ejemplo, hueles feo, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros chicos con autismo tienen hipersensibilidad olfativa y que para lo que nosotros es agradable, como un perfume o como los suavizantes de tela que utilizamos al lavar nuestras prendas de vestir, para ellos puede ser particularmente molesto, por momentos doloroso, nauseabundo incluso. Así, este tipo de cosas pueden ponerlos en serios aprietos de manera involuntaria. No hay dolo, no hay mala intención en decirle al otro que huele feo, sino es la intención de comunicar algo que le permita a él, por lo menos, afrontar esta sensación tan desagradable de oler al otro con algo que para él parece particularmente molesto. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Y qué hacer con eso, Mario? Sí. ¿Qué hacer con eso? ¡Qué barbaridad! Sí, aquí estoy, pero digo, ¿qué hacer con eso, no? Cuando ellos expresan esto de hueles feo, ¿no? Hueles feo, claramente. Bueno, mira, yo lo denomino a esto, que es lo que quiero tratar en lo siguiente, como cuáles son nuestros recursos que tenemos para tratar estos problemas de conducta, o de conducta inadecuada y desadaptada. Esto sobre las cuestiones sensoriales, me parece bien importante y yo lo he denominado estrategias de adecuación sensorial. Básicamente, ya que lo preguntas, vamos abordándolas de una vez. Si la conducta inadecuada está derivada de sus alteraciones sensoriales, es decir, de 3 dificultades fundamentales que todos los chicos con autismo presentan, aunque se van mejorando a través de la edad, es decir, la hipersensibilidad, la hiposensibilidad y la autoestimulación van mejorando con la edad. Entre más pequeño se es, más alteraciones sensoriales se tienen en autismo y a la inversa. Puedo decir algunas entonces. ¿Qué hacer cuando el niño, por ejemplo, frente al olor, presenta una especie de molestia que después comunica de manera muy imprudente, ingenuamente imprudente? Primero, bueno,
aplicar adecuaciones al ambiente sensorial para hacerlo más cómodo. Mira, no es infrecuente que muchas maestras que notan que esos niños con autismo huelen los objetos, los materiales, los alimentos e incluso se acercan a las personas para olerlas en lugar de solo observarlas y escucharlas, suelen utilizar, por ejemplo, algunos aromatizantes que son favoritos para los chicos con autismo. Es una especie como de escudo olfativo protector que ayuda a aromatizar el ambiente, a mitigar, es decir, a ocultar medianamente los estímulos olfativos, los olores que sí le causarían molestia. Eso es de suma ayuda, atomizar el ambiente, poner olores favoritos para niños con autismo, mientras no perjudiquen al resto de los compañeros o familiares, puede ser una alternativa interesante. Es una adecuación sensorial. Pero hay más. Por ejemplo, agregar accesorios al cuerpo del niño, por ejemplo, pequeños pañuelitos con el olor favorito del niño, colgados con un pequeño seguro en su camisa o su chamarra, cerca hacia el rostro del niño, puede ayudar a tener como una especie de escudo protector olfativo. Es decir, el niño está constantemente, o el muchacho, oliendo ese olor favorito y entonces inhibe la percepción de los otros olores que sí pudieran causarle incomodidad o irritabilidad olfativa, ¿no? Pero bueno, hay mucho más, los digo así muy rápido. Por ejemplo, exponer de a poquito a ese olor horrible que constantemente lo mete en problemas sociales, pero por aproximaciones sucesivas, es decir, a pequeñas cantidades o estímulos olfativos, olores que se le parezcan, pero irlo exponiendo de poco a poco hasta exponerlo al estímulo que más le causa irritabilidad, al olor más nauseabundo que para él parece ser ese, es una buena alternativa. El problema es que comúnmente no tenemos la paciencia en familias y profesionales para hacer estos procedimientos y no llevan mucho tiempo, pero el asunto es que no hagamos exposiciones súbitas. Si el olor que le molesta es, por ejemplo, un limpiador de piso y eso lo altera al punto de que agrede a los demás, grita a los demás, indica que es un olor horrible o incluso se autoagrede cuando utilizamos tal o cual limpiador de pisos, bueno, exponerlo a ese olor, pero diluido en agua tantas veces como podamos, es decir, que huela eso, pero sumamente diluido, y día tras día incrementar las gotas concentradas de este limpiador de pisos puede llevarlo a que después, sin dificultad, nos pueda oler ese limpiador de pisos y no causar las reacciones de irritabilidad que antes sí causaba. Se llaman procedimientos de aproximación sucesiva. Mario, ahorita, perdón que te interrumpa aquí, pero yo te quiero comentar algo, porque me parecen fantásticas estas alternativas que nos estás dando, pero ¿qué pasa cuando no sabemos? O sea, muchas veces no sabemos qué olor es el que está detonando. Es más, muchas veces no sabemos que es un olor el que está detonando alguna reacción, algún comportamiento. Entonces, estas herramientas son fantásticas una vez que uno ya lo sabe, pero creo que muchos padres a lo que se enfrentan es a no saberlo, ¿no? Es verdad, totalmente, Lola. Y entonces esto parte primero de un gran conocimiento que tengamos del niño, y hay en el mercado, incluso de manera gratuita en internet, algunos protocolos para que los padres y los profesionales hagan observaciones sobre las dificultades sensoriales de los chicos con autismo. Mi primera recomendación sería, bueno, hagámonos de estos instrumentitos, son registros de observación, ya vienen indicadores, y nos permitirá con una simple plantilla llenar sobre qué dificultades de tipo sensorial tiene y entonces sí, actuar en consecuencia. Tienes toda la razón. Imaginemos que solamente observamos a un pequeñito que ya no quiere entrar a su salón de clases y no tenemos ninguna explicación. No ocurrió algo en el camino hacia el colegio, no ocurrió en realidad algo en la entrada del colegio que explicara su indisposición a incorporarse a su salón de clases cuando ya lleva varios días en que está sumamente cómodo en ese espacio. Bueno, si es así, podríamos estar frente a una modificación sensorial en el ambiente escolar que hizo que ese niño estuviera ahora totalmente indispuesto. Incluso algunos caen en pánico e intentan escapar de ese espacio. Se salen corriendo con los peligros que eso implica de su propio salón y a veces de su propia escuela, escalando a veces
las vallas que haya o las paredes que haya que escalar para poder salir de ese ambiente sensorial tan incómodo. Bueno, hay instrumentos de registro, pudiera ser un olor, pudiera ser también un estímulo táctil, los materiales didácticos a tocar, pueden ocurrir también en casa, lo habrán observado más comúnmente en nuestros escuchas, por ejemplo, en el terreno auditivo, que suelen ser más llamativas y más fácil de identificar. Cubrirse los oídos, gritar incesantemente, golpearse los oídos o escapar de un lugar mientras grita suelen ser indicadores muy obvios de hipersensibilidad auditiva, dolor o molestia extrema ante un sonido que para los demás es normal, para él es particularmente avasallador, aversivo, molesto, irritante, y por eso hacen este tipo de conductas. Las hemos visto de todo tipo, reaccionan ante música, podrían reaccionar de esta manera que he descrito, ante, por ejemplo, la tos de una persona, el estornudo de una persona, la risa de una persona, pero también le ocurre, sobre todo en niños pequeños, con electrodomésticos. La licuadora puede ser particularmente retadora para muchos niños con autismo y apenas es encendida y los niños entran en una especie de crisis emocional que es difícil de detener, incluso cuando uno ya apagó la licuadora, aspiradora, lavadora, secadora del cabello, etcétera. Entonces, trato de poner ejemplos para no limitarnos solamente al sentido del olfato como el único que podría estar afectado. Definitivo. En menor o mayor medida, la mayoría de nuestros chicos con autismo, entre más pequeños son, presentan alteraciones sensoriales que pueden ser la causa de problemas inadecuados, de problemas de conductas inadecuadas o desafiantes. Perfecto, Mario. Pues vamos, sigamos adelante, que tenemos ahí por ahí más conductas que mencionar. Correcto. Bueno, mira, de forma entonces muy sencilla decíamos, bueno, hay 6 categorías, ¿verdad?, de conductas inadecuadas. Para esto hay, y tiene que ver con lo que hablamos en este momento, son las causas, Lola, y las causas nos permiten a quienes nos dedicamos a atender a este tipo de personas a realmente encontrar las estrategias de solución. Yo les planteo 7 causas de las conductas inadecuadas y desafiantes. Les pido pensar solamente por el título en qué significaría. Primera causa. Puede deberse esas conductas inadecuadas a alteraciones sensoriales, las acabamos de hablar. 2. Puede deberse a cambios de rutina o impedir acciones favoritas. Esa la han observado mucho los padres. No le impedimos hacer lo que él desea e inmediatamente puede presentar rabietas, puede presentar agresiones o incluso autoagresiones. Saturación o incomprensión social, muy importante. Los chicos con autismo necesitan espacios para estar no solamente psicológicamente solos, sino físicamente solos. De ahí que a veces la saturación sensorial, el exceso de personas que están interactuando con él, más la incomprensión que suelen tener, por raro que parezca, y habrá que aceptarlo, muchos de nuestros chicos con autismo tienen graves dificultades para comprender nuestro comportamiento. Cosa que yo les diría, todos padecemos, por más neurotípicos que seamos, no siempre nos es fácil comprender a las otras personas. Para el chico con autismo es un desafío 10, 100 o 1000 veces mayor comprender por qué las personas se comportan así. Y esto puede ser fuente de alteración emocional y desembocar en conductas socialmente inadecuadas, por ejemplo, escapar de los lugares públicos o aislarse debajo de los muebles mientras hacen una conducta repetitiva, balancearse, aplaudir, agitar los brazos, aletear con las manos, etc. De hecho, estas conductas repetitivas, ahora lo sabemos, no deberían ser eliminadas, sino más bien reencaminadas, reorientadas porque tienen una función, es recobrar la calma. Y eso nos preguntan mucho los papás, ¿cómo le hago para que ya no aletee? ¿Cómo le hago para que ya no brinque incesantemente sin cansarse, sin girarse, etcétera? Todos los movimientos repetitivos tienen una función básica que es recobrar la calma, es decir, lograr un cierto equilibrio emocional que les permita nuevamente interactuar con su medio social y físico, ¿verdad? No se trata de quitárselas, más bien de enseñarle formas correctas, formas socialmente correctas de relajarse, de recobrar la calma perdida. Definitivamente. Excelente, gracias, Mario. ¿Qué más nos cuentas de estas conductas que tanto nos preocupan a varios padres de familia?
Son muchas, mira, y entonces llevamos 6 categorías, voy a decir las otras 4 causalidades y no me detendré en ellas para ir mejor a las formas de intervención. De estas 7, llevamos hasta este momento 3. La cuarta son las dificultades lingüísticas y comunicativas que suelen causar frustración. Pueden ser fuente también de conductas inadecuadas. La otra es algunas causas emocionales, como por ejemplo la falta de autorregulación, es decir, la capacidad que no siempre desarrollamos en las personas con autismo para poder a voluntad y conciencia regular las propias emociones, que la alegría no se convierte en euforia, cosa que le suele pasar, que el miedo no se convierte en pánico, que el enojo no se convierte en ira, y así las demás, la tristeza no en depresión, el miedo que no termina en un ataque de pánico, etc. La falta de autorregulación a voluntad y conciencia puede ser causa de eso, y hay estrategias para conseguirlo. Lo más común es que evitemos las causas, cuando en realidad lo que deberíamos es enseñarle estas habilidades que sí pueden aprender a esta población. En lugar de, para decirlo en términos de ejemplo, si el niño pierde la calma ante el exceso de, por ejemplo, en eventos donde hay muchas personas, las familias a veces se ven tentadas a retirarse de su vida social, incluso de su vida familiar, más específicamente. No van a eventos cívicos, no van a fiestas nacionales, estatales, municipales. A veces no asisten a fiestas de cumpleaños, bodas, los 16 años de la primita, etcétera. Terminan muchas familias más bien teniendo una actitud evitativa en lugar de una actitud afrontativa de los problemas de conducta. Ese es un asunto muy serio. Si le enseñáramos si tuviéramos las estrategias y las aplicáramos para enseñarles autorregulación emocional a nuestras personas con TEA, entonces los pondríamos en mejores condiciones. En lugar de anular nuestra vida social, enseñaríamos a la persona a que se adapte a la vida social. Y claro, ese es un enfoque francamente distinto y que uno no ve tan frecuente en las familias. Claro, claro. Y Mario, yo sé que, bueno, tenemos varias cosas que compartir, pero en este punto yo quiero hacer una observación que me ha tocado muchas veces respecto a la participación, por ejemplo, en eventos sociales, como tú dices, fiestas familiares, fiestas de amigos. Y además de tener las maneras de intervención, otra cosa que es muy importante es que nosotros no podemos, como padres de familia, llegar a una fiesta y pretender que el niño o la niña van a funcionar solos en esa fiesta y van a gestionar todos solos y yo ya no les voy a poner atención y yo ya no voy a ir a ver en dónde están, yo me voy a sentar cómodamente, voy a divertirme, voy a echar la copa, que está muy bien, pero nunca podemos olvidar que llevamos niños a la fiesta, tengan o no tengan autismo, ¿no? Te lo digo como madre, en donde me tocó tener fiestas y los relajos que se armaban, pero es que los papás se les olvida que llevan niños a la fiesta. Y cuando tienes un chico con autismo, mucho menos se te puede olvidar que tú llevaste un chico a la fiesta, ¿no? Entonces, creo que es un poquito de las dos partes. No te aísles, obtén herramientas, pero por otro lado vamos a ser responsables. O sea, los niños hay que supervisarlos, hay que saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo? Ahora le echas tú la vueltecita, ahora voy yo, en unos minutos, bueno, a ver a quién le toca ir a ver, y un monitoreo constante de los adultos, que también es importante recalcarlo en este momento, pienso. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, de hecho, yo creo que es principio de intervención en autismo, es decir, siempre la intervención está en una combinación de dos estrategias. Unas dedicadas al ambiente, en este caso de las fiestas, es nuestra labor como monitores para facilitar la interacción y acción de ese niño en una fiesta familiar. Y por otra parte, las habilidades de las que dotamos al propio sujeto para que sin necesidad de un ayudante o monitor pueda hacer las cosas por sí mismo. Casi siempre es una combinación, es una combinación de ambas estrategias. Adecuar el ambiente, es decir, nuestra responsabilidad como ambiente social para ayudar o facilitar la interacción de ese niño o joven o adulto, y la otra, que es más individual, enseñarle
sean los profesionales o nosotros, las habilidades necesarias para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. En el caso de las fiestas, sobre todo desafíos de tipo social. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo importante es no deslindarnos de nuestra responsabilidad ambiental con nuestros niños. Exactamente. Vamos a seguir, Mario. Solamente quería recalcar eso porque después como papás nos podemos poner muy cómodos y no, tampoco podemos. Y tampoco debemos, sí, en un momento más lo abordamos en el terreno de qué podemos hacer como monitores y qué podemos hacer para que la persona aprenda las habilidades para estar en público, como en fiestas. En un momentito más, voy a terminar las causas, Lola. Me parece, nos faltan dos, son muy importantes, y las causas de las conductas inadecuadas y desafiantes, por extraño que nos parezca, también pueden ser médicas, de dos tipos. Médicas en el sentido de enfermedad. A veces se nos olvida que a veces tratamos de explicar las conductas inadecuadas por el propio autismo y decimos, oye, ¿por qué se está golpeando la cabeza? Es que es autista. Mucho cuidado, porque los dolores, por ejemplo, dentales, especialmente molares, es decir, de las muelas, pueden causar en verdad un dolor tan extremo que si nuestro chico no tiene recursos comunicativos como el habla o una tableta, un intercomunicador electrónico que le permita comunicarle a sus familiares que está padeciendo un terrible dolor de muelas o de cabeza, al chico no le queda otra opción que recurrir a las conductas repetitivas o la autolesión. Golpearse incesantemente la cabeza, la boca o las mejillas suele ser en general indicador de dolor, cuando nosotros podríamos estar más bien no pensando en causas orgánicas o de enfermedad, sino más bien en que eso es típico de su autismo. Que mejor deberíamos de dejarlo en paz y que así se va a relajar, o que mejor le tomemos las manos y lo contengamos para que ya no se pegue, cuando en realidad eso parece ser el alarido prácticamente, la expresión más clara del dolor y por momentos también la súplica de ayúdenme, por eso me estoy golpeando. Cuando no interpretamos bien la causa, por ejemplo, de la autoagresión, estamos en realidad casi torturando a nuestro familiar, ¿no? Dejándolo claro, al golpe por el golpe. Súper importante esto que estás diciendo, Mario, súper importante. Sí. No toda la conducta inadecuada es debida a su autismo. Piénsenlo, papás, piénsenlo, profesionales, investiguemos bien porque de ahí provendrán las mejores estrategias. También hay otro tipo de causas médicas y por extraño que les parezca, a veces las supuestas soluciones pueden ser la fuente de conductas inadecuadas. El uso de medicamentos, de psicofármacos, esos tienen pues la misión de mejorar su situación emocional y a veces conductual, pueden ser también causa de conductas inadecuadas y más vale que nos lo planteemos nosotros. Les doy un ejemplo elemental. Algunos de los fármacos que se utilizan para el autismo, quizá hayan escuchado un antipsicótico muy común como el Risperdal, el agente activo es la risperidona, puede producir comúnmente en alta tasa de la población que lo consume un efecto colateral que parece insignificante pero que tiene gran influencia sobre la conducta adaptada de los niños. Puede producir una excesiva necesidad de consumo de alimentos. Ese es un punto súper interesante. Un niño hambriento es un niño en general emocionalmente irritable y a veces no se lo adjudicamos sino al autismo del niño en lugar de adjudicárselo a un efecto secundario de un fármaco que está tomando. Un niño que roba incesantemente el alimento de los compañeros, que sube incluso a las cenas para tratar de recuperar el alimento más azucarado, puede ser en realidad un efecto colateral o secundario de psicofármacos que pudiéramos solucionar mucho mejor a través de una adecuación médica en lugar de adjudicárselo a una especie de mal comportamiento porque es un niño voraz, que no entiende reglas. Efectivamente, aquí hay una variable biológica que debemos controlar. Esa no se controla a través de regaños, como no comas, no robes los alimentos de los demás, o poniéndole llave a las alacenas para que no consuma más allá del alimento que le hemos indicado. Estén muy pendientes, papás, sobre todo al cambio de medicamentos, incluido solo el cambio de dosis, no solo de el tipo de medicamento, sino de dosis. Investiguen bien los efectos secundarios y vean si a partir de estos cambios en su visita al médico, ha ido psiquiatra, neurólogo, neuropediatra, es que ustedes ven un cambio en la conducta social adecuada o inadecuada de sus chicos. Podría ser ahí la causa en donde ustedes buscaban la
solución. Claro, también, Mario, y déjame sumar a esto que estás hablando, súper importante. Existen algunos medicamentos que se utilizan para tratar la atención y la hiperactividad, los estimulantes, y no voy a decir nombres porque es en general, que a muchos niños les hace el efecto contrario, les inhibe el apetito. Entonces, puede también haber obligar a comer al niño cuando resulta que hay ciertos medicamentos que también les inhiben el apetito, ¿no? Entonces, está este otro medicamento que es... Uh-huh. Correcto, muy bien, Lola, vale mucho la pena aquí la nota que haces. Y que la audiencia vale la pena que lo conozca. Los psicoestimulantes, distintos al medicamento del que acabo de hablar, también son de uso más o menos común, pero los psicoestimulantes son en general de uso más controversial. La investigación científica al respecto indica en realidad resultados sumamente contradictorios. Niños que mejoran mucho con esa condición y en cambio niños que su desmejoría es notable a partir de la utilización de un medicamento que prometía resolver el problema de atención, hiperactividad, impulsividad. ¿Verdad? Es muy importante que lo sepan. Les doy otro efecto interesante, también influye sobre la sed. Estos se eliminan como otros medicamentos por vía renal. El aumento en la ingesta de agua casi desesperada de muchos de nuestros niños, la escapada, por ejemplo, de las propias casas o de las escuelas o de los parques públicos para tomar agua en grandes cantidades, en buena parte puede deberse a un efecto secundario del consumo de psicoestimulantes que le están recetando y consumiendo su hijo. Así es. Qué importante mantener nota del medicamento que se está tomando. Para mí es básico. Es como llevar una bitácora respecto a todo el efecto, ¿no?, de los medicamentos. Súper, Mario. Muy bien, pues entonces ya nos diste todo este panorama de 6 diferentes categorías. Ahora vamos a hablar un poquito de la otra parte, que no nos queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver lo que podemos lograr en los próximos 10 minutos, Mario. Correcto, sí. Muchas gracias, Lola, por recordarme el tiempo, que este tema es como muy fascinante, también muy arduo, pero entiendo siempre que los tiempos son limitados. Sí. Abordemos el primero. A lo mejor creo que nos ayuda a ir clasificándolo nuevamente. Y bueno, yo les he ordenado como exposición en 7 categorías o 7 recursos para el manejo de conductas inadecuadas y desafiantes. Desde este momento quiero aclarar que lo inadecuado es socialmente inadecuado, y lo desafiante no es porque los niños nos desafíen a nosotros. Esa es una acepción que no quiero tomar aquí. Me refiero a desafiantes porque son un desafío para los profesionales y los familiares que intervenimos con ello. Es decir, no entendemos por qué se comporta de esa manera y nos sentimos prácticamente desarmados de recursos estratégicos para lograr mejorar su condición. Entonces, el desafío son conductas desafiantes porque representan un desafío para solucionarlo como contexto, no porque sea una especie como de reto a la autoridad, de hacer cosas inadecuadas para tratar de probar hasta dónde llega la autoridad, el papá, el director, el psicólogo, mi mamá. No en ese sentido desafiante, es desafiante porque nos obliga a capacitarnos, asesorarnos, investigar para darle solución a lo que no entendemos. Es por eso desafiante. Muy bien, dado esa aclaración, 7 recursos. Miren, son 7, les digo el título y avanzamos de adelante hacia atrás. Primero, adecuaciones sensoriales, vitales, porque muchas de esas son la fuente de problemas de conducta. Ya lo hablamos un poquito, lo voy a abundar un momento más. 2, técnicas de modificación de conducta. Aunque el modelo es viejito, es sumamente útil y, por curioso que nos parezca, muchas veces nosotros, como medio social de las personas con autismo, pudiéramos ser también la causa. A veces nosotros enseñamos o promovemos el mal comportamiento de manera involuntaria. Incluso con buenas intenciones de mejorar el comportamiento, pudiéramos hacerlo inadecuado si no sabemos cómo se manejan estas técnicas de modificación de conducta. 3,
actividades de vinculación afectiva inicial, básica, y no solo aplica para la familia. Un chico con autismo, incluso un adulto con autismo que se siente cómodo con las personas que lo rodean, es en general un sujeto mejor adaptado a la convivencia con esas personas. Voy a hablar un poco de las técnicas que se conocen, son efectivas para mejorar la comodidad en la interacción social. Las otras son estrategias de interacción social eficaz. La quinta, organización del tiempo, el espacio y la actividad. Entre más organizado el espacio, menos conductas inadecuadas, también tiempo y las actividades. El siguiente es enseñanza de habilidades socioemocionales, cómo ayudarlos a enseñarles hasta las cortesías más básicas para que no les limite su vida social. Y las últimas son estrategias de autoconciencia de la conducta inadecuada. ¿Podrán los niños, jóvenes y adultos con autismo saber que su conducta es socialmente incorrecta? Y si no, ¿cómo la promovemos? Nosotros en buena parte nos comportamos de manera más o menos adaptada a los diferentes contextos sociales porque en buena parte somos conscientes de lo que hacemos y de las causas, de los efectos, que eso produce en el ambiente. Sabemos que si gritamos, por ejemplo, en un funeral, eso va a causar malestar en los asistentes. Muchos de nuestros chicos con autismo ni siquiera son conscientes que estas conductas son la fuente de su, para decirlo así, del malestar que producen los demás. Solamente lo hacen. Por eso también me parece que este es otro recurso bien interesante. Claro. Vamos rapidito uno por uno, no alcanzo a leer todos, así que voy a leerlos solamente a manera de ejemplo. Ok, perfecto. Me parece perfecto, Mario. Muy bien, 5 minutos en esto, así que iré a toda velocidad, es tema de otra parte, pero vamos avanzando. Miren, la primera que les comenté son técnicas, estrategias, a las que llamamos adecuaciones sensoriales. En general, a la audiencia me parece muy importante indicarles que las personas con autismo no tienen la misma sensibilidad, sus sentidos no funcionan igual que nosotros, y que a partir del conocimiento y el registro en lo posible por escrito que tengamos de cómo el ambiente sensorial, qué toca, qué huele, qué ve, le produce tales o cuales efectos, estaremos en mejores condiciones de solucionar el problema. Voy a agregar solo qué no hacer. Miren, tengo dividido qué hacer y qué no hacer. En términos de adecuaciones sensoriales, cuando el problema se debe a esto, esta es la causa de por qué agrede, golpea, se sale, destruye materiales, etcétera, etcétera, ¿qué podemos no hacer? Bueno, primero, no crea que las conductas extrañas no tienen un sentido ni origen en el ambiente. Esa es la primera, es lo primero que no debemos de hacer. Explicarnos que él se comporta de esa manera extraña porque es autista. Eso no explica nada, papás, nada, profesionales. La idea es ver cuáles son las causas. El niño se golpea porque es autista, no explica nada. Eso es una vil tautología, es una redundancia. Se golpea porque es autista. Oye, ¿y por qué es autista se pega? Sí, no es cierto. No, tenemos que ver la verdadera causa, para decirlo de esta manera. Por ejemplo, en ocasiones, voy a dar algunos ejemplos anecdóticos que vale la pena notar. En ocasiones, el simple cambio de tinte de cabello por parte de la profesora que lo atiende en el colegio puede causar tal aversión olfativa. El peróxido utilizado para desteñir el cabello puede ser tal que puede causar que el niño esté de un día para otro indispuesto. Muy bien, y nosotros podemos explicarnos su indisposición por otras variables cuando en realidad es una variable sensorial olfativa. Tómenlo muy en cuenta. No creamos, pues, que las causas de la conducta extraña, peculiar o desadaptada no tiene causas ambientales. Comúnmente tiene causas ambientales, en este caso, sensoriales, ¿verdad? Paso a otra, Lola, solo por una cuestión de tiempo, y me gustaría plantearles, voy a pasar a otro recurso, por una cuestión de tiempo. Claro que sí, vamos. Voy a las estrategias, a las que llamamos técnicas de modificación de conducta. Miren, lo voy a dividir primero en qué hacer y luego les indicaré qué no hacer. ¿Qué sí hacer? Bueno, miren qué interesante. Entregue estímulos favoritos a cambio de conductas inadecuadas. No espere a que ocurra la conducta inadecuada.
Eso es muy importante. Hoy está sentado y relajado en lugar de estar deambulando sin sentido por todo un espacio en que debería quedarse quieto. Es el momento en que usted puede ir a entregar afecto, reconocimiento social o incluso un estímulo material que le guste, como un material favorito, rompecabezas, actividades incluso digitales, siempre y cuando usted limite el tiempo en que entrega eso. La idea es asociar la conducta correcta con algo que le gusta, y así es como va empezando a aprender que cada vez que hace lo socialmente correcto, entonces recibe eso que le gusta a cambio. En general actuamos de la manera contraria, solo intervenimos hasta cuando ocurre la conducta inadecuada, y eso es un error terrible. Garrafal. Solo hasta que pegue intervengo, hasta que grite intervengo, hasta que ya está robando el pastel en la fiesta intervengo, hasta que, etcétera. No, anticípese. Claro. Lola, claro. No, magnífico lo que estás diciendo, porque es verdad, la tendencia es solamente intervengo cuando hay un problema, cuando ya esto escaló. Correcto. Prevengamos, no desaprovechen, por escasas que sean, sobre todo los papás, por escasas que sean. Si hoy ocurre la conducta que usted desea, no la desaproveche, no la ignore, tampoco la sancione. Es el momento de entregar lo correcto, es decir, lo que le gusta a nuestro hijo o a nuestro familiar. La siguiente de qué sí hacer, por ejemplo, enseñe conductas correctas cuando el niño esté tranquilo. No intente enseñarle conductas correctas cuando él ha perdido la calma. Ese es un error común, sobre todo en las familias. Ahorita está enojadísimo y empieza a aventar cosas, y ustedes quieren, por ejemplo, que él la recoja tranquilamente y las acomode incluso bien clasificada, porque acaba de aventar lo que existe en la cocina. No es el momento, papás. El mejor momento para enseñar conductas adecuadas es cuando él se encuentra emocionalmente estable, tranquilo, no cuando ha perdido la calma. De hecho, eso hace que escale la conducta inadecuada, en este caso las agresiones, ¿verdad? Entre más le insiste, él más parece irritado con usted por obligarlo a recoger lo que acaba de aventar. No es el momento de enseñarle, hay que buscar el momento de enseñarle. Exacto. Les digo nada más sobre estrategias de modificación de conducta. ¿Qué es hacer? Por ejemplo, asegúrese de que el niño ha comprendido sus instrucciones. Así de elemental, papás. Esto vale mucho la pena. Asegúrese de que ha comprendido las instrucciones que usted le ha dado. Voy a plantearlo de forma muy, muy clara. Para la mayoría de las personas con autismo, incluso adolescentes, transferir o hacer la interpretación de las frases negativas en afirmativas es un problema. Cuando usted dice, por ejemplo, no pegues, no grites, no le arranques el cabello, no corras, no te salgas, la traducción es más compleja, más lenta y más difícil que para población normal. La mayoría de los chicos neurotípicos logran entender las frases negativas y convertirlas en instrucciones afirmativas a partir de los 2 o 3 años de edad. Las personas con autismo profundas y tienen dificultades para comprender, no. Mejor diga la afirmativa. Si su instrucción es en negativo, no toques el material hasta que yo te lo pida, hasta que yo te dé permiso, ¿no? Lo correcto más bien es, a ver, pon tus manos en la bolsa. Vean cómo esa es una instrucción afirmativa que no tiene el vocablo no, el impedimento, la negación. Esa no tiene que traducirla mentalmente. Usted le está dando una frase directa que es inmediatamente comprensible y en lo posible hasta realizable, ¿verdad? Pon tus manos en la mesa, impide que el niño toque el material en lugar de no toques el material hasta que yo te dé permiso. Claro. La última es incorrecta, la primera es correcta. Las frases afirmativas son más entendibles. Cerciórese de que usted ha hecho frases afirmativas, ¿verdad? Eso es súper importante. Voy a decirles otro caso sobre el uso del lenguaje. Bien, el lenguaje también debe ser personalizado, totalmente personalizado. Cuando una mamá convoca a todos a comer, por ejemplo, y hay más familiares, o un papá convoca a todos a comer y dice, todos acérquense porque vamos a comer, que nadie me falte. No siempre las personas con autismo se incluyen en la categoría todos. Parece ser más incomprensible a cuando usted da instrucciones personalizadas. Eduardo, acércate y siéntate, vamos a comer. Ha dicho la instrucción para todos, vamos a comer, acérquense, y después, Eduardo, acércate a comer. Entre más personalizada sea la instrucción, mucho más garantía tenemos de que sea comprensible. No se vayan en verdad con la finta, con la idea de que ellos van a incluirse, que las instrucciones dadas a todos
son comprendidas o asumidas por él, que también lo implica, no siempre. Perfecto. Y así muchas más, Lola, pero quiero ver el tiempo, sé que siempre es... Sí, ya nos queda muy poquito, nos quedan 5 minutos y yo veo que nos faltan varias secciones, pero vamos a darle, Mario, vamos para allá. Muy bien, a los 5 minutos interrumpimos, llevamos hasta ahorita solamente 2 recursos para tratar los problemas de conducta, la conducta inadecuada. Déjenme les digo uno más sobre este. Estamos en técnicas de modificación de conducta. Ahora quiero decirles los errores, lo que no hay que hacer en el manejo de técnicas de modificación de conducta. Primera y más importante, no entregue estímulos favoritos cuando ocurran conductas inadecuadas. Común, muy común. Yo entiendo que es una salida fácil. Cuando un niño empieza a presentar una rabieta y presenta autismo, dado nuestra experiencia de que pueden ser eternas, 2 o 3 horas en una rabieta interminable y que cada vez se escala más, cada vez es más intensa, yo entiendo que a veces el recurso de sacar un celular y entregárselo para terminar con esa acción puede ser una medida medio desesperada para tratar de simuladamente resolver la situación. Pero voy a decirlo de esta manera, ese es un error quizá de los más comunes y de los que más nos meten en problemas a mediano y largo plazo. Eso, en términos de modificación de conducta, se llama reforzamiento e implica, como ya lo dijimos antes, si las conductas adecuadas son recompensadas, aumenta la probabilidad de emisión de esas conductas. Pero si las inadecuadas, es el mismo principio, son recompensadas, cada vez que yo hago rabieta me entregan mi alimento favorito, mi rompecabezas favorito, me encienden el televisor en mi programa favorito, me dan la tableta o el celular, entonces claramente ese sujeto va a empezar a comprender, va a empezar a emitir conductas inadecuadas para recibir eso que tanto le gusta. Entiendo que a veces la desesperación es total, entiendo a los padres, entiendo a los profesionales, pero mucho cuidado con este error. Mejor enseñémosle la conducta inadecuada, en lugar de recompensar lo incorrecto, la acción que no es, digamos, socialmente correcta, ¿verdad? Muy común. Bueno, y la última, de lo que no hay que hacer, por ejemplo, no advierta recompensas ni castigos de manera repetida y que no pueda cumplir. Eso vale mucho la pena. Miren, yo diría que nuestros chicos con autismo no son sujetos solo entrenables. Es mucho más que eso. Eso también lo tengo muy claro. Es decir, no son autómatas. Las técnicas de modificación de conducta son solo un recurso, para decirlo así. También hay pensamiento, hay voluntad y hay conciencia, es decir, funciones psicológicas superiores que pueden ayudarlos a mejorar su conducta social adaptada también. Pero esto vale la pena tomarlo porque sí es un mecanismo de aprendizaje social que está en ellos, que no deberíamos desaprovecharlo. Pero ahorita que hablamos de lo que no hay que hacer, dice, no advierta recompensas o castigos de forma repetida. Lo he visto consistentemente aplicar y luego ya no cumplida. Por ejemplo, no te voy a dejar encender tal o cual cosa, por ejemplo, el videojuego que tanto te gusta porque no ha recogido la habitación, porque quién sabe qué le pedimos a nuestro chico con autismo, o porque hace una rabieta y lo empezamos a amenazar con quitarle lo que más le gusta. Primero, no lo repita tantas veces, si lo va a hacer, aplíquelo. Y segunda, si ya lo prometió, ahora cúmplala. Eso es fundamental. En general la advertimos solo para asustar y al final no la aplicamos. Ese es el caminito más directo en la población con desarrollo típico y con desarrollo alterado para perder como papás la autoridad, porque no terminan por no creernos, nunca se las cumple, solo somos un manojo de advertencias, ¿verdad? Y ese es un punto, me parece fundamental y un error bastante común. Súper importante. Perfecto, Mario. Vamos a hacer una cosa, Mario, si te parece. Vamos a cortar aquí este programa. Me voy a despedir en este momento y quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Y quiero agradecer también a Mario por estar aquí con nosotros. Y esta es la primera parte porque pues definitivamente nos quedamos cortos. Entonces no se nos pierdan porque vamos a grabar la segunda parte y la vamos a transmitir para que escuchemos ya con calma
esta segunda parte que Mario nos tiene, porque esto está demasiado interesante, es demasiado importante para nosotros. Así que me voy a despedir de ustedes, me voy a despedir de Mario y les pido que la siguiente semana nos acompañen con la segunda parte. Muchas gracias, Mario, no te me vayas de la línea, por favor. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que ustedes encontrarán muy valiosa esta información y nos escuchamos la próxima semana en la segunda parte con esta súper entrevista con el psicólogo Mario Vázquez. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.